tal? Soy la doctora Delia López Baltasar, soy psicoanalista. Tengo también la cuestión de la formación en psicoanálisis con acentuación en pareja y familia. Y bueno, vengo aquí para hablarles acerca de los abordajes en psicoanálisis contemporáneo. Los antecedentes de lo que viene siendo la parte de lo que es el psicoanálisis, hay algunas actualizaciones desde Freud en 1937, que fueron realizados sus estudios acerca del comportamiento del aparato psíquico. Y de ahí, a través también de estar compartiendo estos antecedentes y estos elementos con Ferenczi en 1927, pues ellos estaban focalizando para hacer una nueva técnica donde hubiera un señalamiento, una clarificación, una confrontación y una interpretación acerca de todo este material del comportamiento humano y de la psique humana. Y entonces ellos empiezan a descubrir nuevos elementos para poder hacer un tratamiento en la salud mental. Y bueno, ellos planteaban un modelo llamado psicoanalítico, donde podían, de alguna manera, abordar a todos estos elementos del estudio de la psique humana. ¿Qué es esto de la psique? Pues esta parte de la psique es todo lo que va componiendo el aparato representacional de nuestro comportamiento humano, que no hay una localización específica en la condición de el cerebro humano como tal, pero que sí tiene toda esta simbolización, representación, recuerdos, memorias, que tiene una vida interna en la vida del sujeto o de cualquier persona, y que se van viendo todas estas manifestaciones a lo largo también de nuestro comportamiento y nuestra historia de vida. Los resultados que estos estuvieron haciendo, pues bueno, fueron viendo que había diferentes formas de abordar este tipo de tratamiento, desde la cuestión donde Freud se interesó a través de este trabajo de Charcot por la hipnosis, ¿sí? Y ver que se podía llegar a materiales inconscientes. Y entonces, pues bueno, empezaron a ver los resultados terapéuticos logrados por aquella época, y entonces empezaba a trabajarse más una cuestión de elementos de cómo llegar a todo este material. Un análisis que permitiera poder llevar a cabo todas estas manifestaciones del comportamiento y que pudiéramos ir entendiendo y comprendiendo qué va conformando todo este material. Y bueno, se va logrando lo que viene siendo un análisis de larga duración, ¿sí?, que justificaba toda esta condición de que en ocasiones no se podía tener este acceso rápidamente a lo que viene siendo la condición del paciente, ¿sí? Entonces, pues bueno, van creando diferentes modelos de abordaje terapéutico. Un nuevo enfoque se va haciendo posteriormente a lo largo del tiempo, después de estos hallazgos de Freud, pues bueno, viene hasta los años posteriores, como en 1956, donde Alexander y French van desarrollando modificaciones al tratamiento y a la técnica de estos postulados freudianos que eran de larga duración, lo que comúnmente se conocía antes de esta parte del psicoanálisis, solo el psicoanálisis ortodoxo de muchos años de trabajo, a través de también estar en diván por 4 o 5 sesiones durante la semana. Entonces, bueno, van haciendo modificaciones que permitían no solo la utilización a lo mejor de ese material inconsciente, sino también utilizar todos estos materiales de la asociación libre en sesiones como más directas, y entonces empezar a variar las frecuencias de las sesiones, ¿sí? Entonces así es como va surgiendo un cambio y un desarrollo a lo que viene siendo la técnica tradicional del psicoanálisis, y entonces vamos viendo que a partir de este trabajo de Alexander se va viendo que empieza a haber nuevos enfoques y nuevas varianzas a la cuestión del psicoanálisis. Bueno, aquí también podríamos
ver que el psicoanálisis va desarrollando nuevas investigaciones y nuevas aportaciones para el estudio de lo que viene siendo la salud mental del paciente. Impartir directivas al paciente acerca de esta vida cotidiana y empezar a ver la manera de cómo abordar y cómo tratar estos elementos va a ir creando como nuevos trabajos o nuevas formas de observar, de manifestar y de intervenir en cada uno de los tratamientos. Emplear estas interrupciones, ¿sí? De los pacientes, de estos abordajes, pues bueno, decían, ¿es psicoanálisis? ¿No es psicoanálisis? El hecho de poder tener una larga duración, ¿por qué hacer sesiones tan largas cuando pueden haber como más sesiones cortas? Y bueno, empieza a haber una polémica entre el mismo gremio psicoanalítico, donde decían, bueno, hay que implementar la técnica, hay que implementar la cuestión de los pacientes, a que no duren tanto, porque puede crear como una cuestión de dependencia. Y entonces vemos que también los pacientes interrumpían esta parte de sus tratamientos por ser tan largos y a lo mejor podían ser de un alto costo. Y pues bueno, el tratamiento empieza a manejarse y los abordajes del psicoanálisis empiezan a manejar la adaptación a la técnica y poder hacer sesiones más cortas, más, por ejemplo, podríamos decir, de intervención directa y que seguía siendo totalmente un tratamiento psicoanalítico. La parte del psicoanálisis no necesariamente era llevar al paciente a que hiciera su propio análisis, sino que el analista podía hacer una intervención con su conocimiento y con su trabajo previo analítico para poder abordar diferentes tipos de patologías que se le iban presentando. Y entonces así vamos viendo que el psicoanálisis contemporáneo va agarrando como su forma y va a ir haciendo modificaciones a este modelo tradicional. Seguía la polémica por aquellos años todavía, y bueno, aún en la actualidad hay alguna polémica de eso es psicoanálisis todavía o no lo es, porque bueno, se piensa todavía, hay conceptualizaciones, que el psicoanálisis solo es de larga duración. Tenemos que hay diferentes modelos de abordar esta parte del tratamiento y hacer nueva técnica en el abordaje de nuestros pacientes. Tenemos las psicoterapias breves, ¿sí? Que duran aproximadamente de 18 hasta 40 sesiones. ¿Sí? Tenemos las psicoterapias que tienen una duración también limitada, de 6 a 20 sesiones, o los modelos de un foco más amplio, donde pudieran abordarse de 5 a 30 sesiones para poder abordar situaciones específicas, pero no son un proceso como una condición reconstructiva del aparato psíquico, sino de intervención que ayuda al paciente a regresar a una homeostasis, ¿sí? Previa, en la cual puede tener algún tipo de alteración o desajuste emocional y volverlo a establecer a una condición previa. Previa quiere decir que volverlo a estabilizar a un momento en el cual el paciente se sintió o estuvo como más tranquilo, pero no se aborda completamente toda la parte de una reconstrucción del padecimiento, la patología. Es como cuando decimos, bueno, vamos a calmar como la parte del dolor, vamos a intervenir hacia un nivel de estabilidad, pero sin mover toda la parte de la estructura, que eso es lo que sería también una diferencia entre un proceso de larga duración, donde hay una condición de reestructura
de mucho de nuestra composición caracteropática y que entonces va manejando estos cambios y estos elementos de trabajo donde podemos nosotros cambiar o modificar algunos elementos de nuestro patrón conductual. Y bueno, hay otras intervenciones también, las que utiliza el modelo de Vela para instituciones médicas, donde nada más se permite una frecuencia muy limitada a veces a los pacientes, o sea, no se puede hacer o llevar un procedimiento completamente psicoanalítico de larga duración, pero sí se tiene que dar el servicio de atención, de salud, de bienestar para la persona en un estado de mantener y apoyar la salud mental de las personas, pero que en instituciones es muy difícil, el número de pacientes, la atención médica que se tiene que dar, es muy difícil llevar un procedimiento largo, pero sí se pueden hacer intervenciones y se puede utilizar la técnica psicoanalítica, adecuarla a sesiones breves, de 5 a 8 sesiones, como son estos modelos de psicoterapias breves y de emergencia, donde se va solamente al foco de atención de lo que desestabiliza al paciente y volverlo a apoyar a una homeostasis que le permita funcionar nuevamente en su entorno. ¿Sí? Pero que no puede llegar a más de estas sesiones, porque entonces, pues bueno, es abrir, es reestructurar y es a lo mejor tener más tiempo con el paciente, cosa que a veces, por la cuestión limitada del número de pacientes y por la atención que se tiene que estar dando en el servicio, se tiene que ajustar esta condición de la técnica. Pero el psicoanálisis te permite, como promotor de esta parte de salud, que tú necesitas adecuar esta condición de tu trabajo, lo necesitas adecuar rápidamente, si tú tienes ese conocimiento, a un ajuste inmediato para la persona. Y estas son algunas cuestiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta en la parte de la psicoterapia breve y que, bueno, se le llama psicodinámica. En esta cuestión nosotros entraríamos primero rápidamente a una condición de evaluación, ¿sí? Primero evaluar psicodinámicamente, ver los eventos precipitantes que están desajustando la estabilidad mental, la crisis que pueda llegar a tener el paciente y fijar ya el número de sesiones, como vimos, poder determinar sesiones como muy limitadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el terapeuta? Pues bueno, rápidamente identificar, o sea, diagnosticar, identificar la cuestión del factor que determinó la crisis, la inestabilidad y fijar objetivos específicos. ¿Cuáles serían estos eventos precipitantes? Pues bueno, ver el tipo de síntomas, cómo están rápidamente sus relaciones interpersonales, los afectos, como los estamos mostrando, y algunos elementos que nosotros hipotéticamente pudimos como detectar. Si conocemos una parte más de psicopatología y psicopatología psicodinámica, rápidamente podemos identificar lo que pudo haber pasado en su historia del desarrollo como para que llegara a esta manifestación de estos síntomas. Y entonces esto nos permite adecuar situaciones en las cuales no vamos a esperar a que reconstruya todo, pero sí rápidamente hacer intervenciones para el ajuste dependiendo de la patología que va a presentar. ¿Sí? Y bueno, en estos modelos de intervención, pues rápidamente nosotros podemos ir viendo la condición de cómo ir trabajando con estos abordajes breves y de corto tiempo. Entonces hay que identificar muy bien qué tipo de intervención podemos hacer, que estos son como los modelos que tendríamos, los modelos psicodinámicos. O sea, ¿cuáles serían? Pues bueno, la parte de terapia breve, decimos, es un tiempo muy específico,
hay que apoyar a la liberación un poco del síntoma y que haya una descarga inmediata de la emoción para que el paciente pueda de alguna manera manejarse en esta condición. Luego tendríamos también hacer una cuestión de un modelo de psicoanálisis de apoyo en el cual este tipo de psicoterapia psicoanalíticamente orientado va a ayudar a validar lo que vienen siendo el reconocimiento de signos, síntomas. Aparte de hacer una descarga emocional, hay que reforzar esta condición de emociones que le permitan una estabilidad y una homeostasis en la condición de apoyo. Y es como darle ese acompañamiento al paciente a la contención de lo que está descargando y de lo que está manifestando en esta condición de su comportamiento. Y tendríamos otro donde viene siendo la parte expresiva, donde va esta parte que nosotros tendríamos que ver, comprender el síntoma, ver la descarga de las emociones y llevar al paciente al insight. Un tratamiento de larga duración lo que va a hacer es un proceso como regresivo, ¿sí? Va a buscar que el paciente haga insight y siempre va a haber una conexión entre pasado y presente. Y por eso es como más reconstructivo. Y bueno, ¿qué objetivos son los que tendríamos que trabajar y los que tendríamos que dar? Pues es, primero, en esta parte, buscar la estabilidad. En una parte muy breve de atención inmediata, tendríamos que buscar la estabilidad del paciente, llevarlo a esa análisis, tratar de que el foco de atención no quede directamente en el síntoma, moverlo hacia alguna condición de cambio, hacia otro foco de atención, donde le permita estar en una condición más seguro, más tranquilo. A nivel conductual, se pueden trabajar diferentes tipos de técnicas como para que el paciente pueda nuevamente agarrar otra vez el equilibrio. En un modelo de larga duración, pues bueno, se va hacia un cambio intrapsíquico donde se busca cambiar toda la condición de estructura, no nada más hacer como esta condición de hacer capacidad de insight, de que se dé cuenta, sino es un cambio sintomático, un cambio intrapsíquico, una reconstrucción de los procesos inconscientes, de los procesos que van conformando toda la historia de vida que se expresa en una patología en específico. Y pues bueno, la parte de lo que es el psicoanálisis contemporáneo, pues bueno, permite ser un proceso de estudio, de investigación, de atención, de estos modelos que se van manejando de nuevas líneas de trabajo para adecuar nuestra técnica. El conocimiento de ese cambio de estructura lo hace el terapeuta, pero él adecua todas las condiciones necesarias para utilizar la condición de la técnica a nuevos enfoques en el cual se entienda que las nuevas patologías y las nuevas enfermedades tienen una composición que hay que investigar y que nosotros adecuamos la parte de todas estas técnicas y que tenemos muchos autores post-freudianos, ¿sí?, que van a permitirnos adecuar esas técnicas. Tenemos una gama muy amplia de nuevos enfoques, nuevas formas de intervenir, de actuar, de modificar, ¿sí? Y que pues bueno, nosotros tendríamos que ver el estudio. El psicoanálisis sigue vigente, el psicoanálisis contemporáneo es una propuesta que permite atender a los nuevos padecimientos, los cambios sociales, las situaciones económicas, las cuestiones a lo mejor de nuevos retos patológicos que estamos teniendo, requieren de intervenciones a veces más rápidas, más dinámicas,
más aterrizables a la condición de un trabajo que permita explorar, entender lo que pasa con nuestra propia salud mental. Y ese es nuestro trabajo. Les agradezco. A nombre del químico Fabio Mesa Alfaro y de su comité, queremos agradecerle su participación a este evento virtual. Gracias, agradezco la invitación. Muchísimas gracias.